Buenas noches, apreciados estudiantes. Iniciamos nuestro tercer CIPAS del curso Metodología y Gestión de Investigación, que tiene que ver con la fase 4, determinación de la metodología de investigación, y la fase 5, presentación de la propuesta de investigación. Una cordial bienvenida a este CIPAS, deseando que este sea de mucha utilidad para el buen desarrollo y los buenos resultados en esta fase del curso. En el día de hoy vamos a revisar lo que hemos hecho hasta este momento, lo que se ha realizado en la fase 2 ha sido esta parte del título del proyecto que ustedes definieron grupalmente para desarrollar a lo largo del curso, la descripción del problema de investigación, también realizaron el planteamiento del problema de investigación, la formulación, los objetivos generales y específicos, perdón, la delimitación del problema de investigación y la justificación de la investigación. A continuación de eso, en la fase 3, ustedes han desarrollado el marco referencial. Este marco referencial tiene los siguientes partes: estado del arte o antecedentes, que es lo mismo, el marco conceptual, el marco teórico y el marco normativo. Para esta cuarta fase del curso, cuyo nombre es Determinación de la Metodología de Investigación, pues vamos a desarrollar o tendrán que desarrollar los siguientes temas: método de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, técnicas de recolección de información, instrumentos de recolección, población, muestra, son dos elementos diferentes, validación y confiabilidad de los instrumentos. Este tema tendrá que ir a continuación de lo que ustedes desarrollaron en la fase anterior, en la fase 3. Ahora vamos a revisar cada una de estas partes. El diseño metodológico, metodología o método, como se llama, es un diseño, es una manera de hacer, de desarrollar, de elaborar, que ustedes como investigadores o el investigador reseña para realizar la investigación de una manera sistemática, razonable, lógica y en secuencia. ¿Para qué? Pues para garantizar resultados válidos y fiables que respondan a la formulación y objetivos de la investigación. Esta parte es que está resaltada, es muy importante. El desarrollo, lo que ustedes hagan a través de la investigación tendrá que ver y responder, como bien dice allí, a esta parte, tanto a la formulación como a los objetivos. Entonces, es la manera o la técnica para desarrollar la investigación, el diseño metodológico. Y allí, pues, se definen, se detallan los pasos, etapas, herramientas a utilizar para recolectar la información y poder analizarla. Se dice también que es el método a utilizar para resolver un problema de investigación mediante la recopilación de datos. Es la estrategia que se utiliza para obtener la información. Es claro, utilizando diversas técnicas para luego pues hacer la interpretación de los datos, el análisis y poder sacar conclusiones de esos datos. También
hay que tener claro que el diseño metodológico es exclusivo, es único para cada investigación. Por eso, pues, no, no se puede copiar. Vamos a revisar ahora lo que tiene que ver con los tipos de investigación. Estos tipos de investigación es la manera como se lleva a cabo o se aborda un estudio, de acuerdo con lo que lo define como lo que colocamos o en el título, la profundidad de la investigación, los objetivos, el tratamiento de la muestra y los datos, el tipo de inferencia, la manipulación de las variables, el tiempo en que se desarrolla, en fin. El tipo de investigación es pues el tipo de estudio para medir el grado de que existe entre dos o más conceptos o variables. Bien, ahora vamos a revisar una de las partes que ustedes tendrán que desarrollar, el enfoque de la investigación. Estos se pueden realizar de tres maneras: cualitativa, cuantitativa o mixta. En el momento vamos a hablar de lo que tiene que ver con la cuantitativa, que se basa pues en poder organizar, clasificar de manera numérica o de una selección o calificación, por ejemplo, un número de clientes, una fecha de compra, los ingresos, en fin, se basa en cantidades entonces, y se basa en dimensiones o en mediciones numéricas y sus resultados se analizan de forma estadística. Bien claro, es importante decir que no se necesita para realizar o desarrollar esta parte es ser un matemático, para hacer un análisis cuantitativo. Pues hay herramientas que automatizan y que facilitan pues esta tarea. ¿Cuáles son las ventajas de los datos cuantitativos? Pues como se pueden organizar, eh, son fáciles de analizar, ya que pues están muy estructurados. Después de que se recogen o recopilan, se pueden generar y categorizar a través de gráficos, de porcentajes, de tablas. Entonces esto lo hace ideal para colocarlos en cuadros de mando, por ejemplo, y ayuda a que se detecten más fácilmente las tendencias. Se pueden hacer predicciones y ver las relaciones o correlaciones que hay. Estos entonces permiten, al analizarlos, que se puedan probar las hipótesis que se han hecho. Un ejemplo de una investigación cuantitativa es un testeo de un medicamento. Por ejemplo, se toma una población de estudio, se le suministran algunas concentraciones del medicamento en cantidades o dosis determinadas que están controladas y reguladas para poder medir objetivamente el resultado. Y así podemos determinar un margen de efectividad, qué tan efectivo es el producto esa medicina que se está testeando. Lo que tiene que ver con la investigación o enfoque cualitativo, se trata de buscar, de recopilar y analizar datos no numéricos. Estudia la realidad en su contexto natural, así tal como sucede, para comprender, bien sean conceptos, opiniones o experiencias, datos sobre experiencias vividas, emociones o comportamientos, y lo que ello significa para las personas que están implicadas o a quienes se va a analizar. Por esta razón, los resultados se expresan pues en palabras. El conocimiento se da más general y se orienta de lo particular a lo general.
La investigación cualitativa implica buscar, utilizar y recoger gran variedad de materiales. Se pueden hacer a través de entrevistas, de experiencia personal, de historias de vida, de observaciones, de textos históricos, de imágenes, de sonidos, a través de, por ejemplo, de escribir la rutina y las situaciones polémicas y los significados en la vida de las personas. Las variables cualitativas son entonces características de un individuo, de un objeto, que se pueden expresar con palabras y algunas variables, por ejemplo, dependiendo del tipo de investigación, vamos a decir que se quiere saber en determinada región cuál es el color de ojos de las personas para determinar cuál de ellos es el que es más frecuente. Igual, por ejemplo, con el color del cabello, el género, el estado civil o la marca de un producto. Los estudios cualitativos, enfoques cualitativos más utilizados son los grupos focales o focus group, las entrevistas estructuradas y las no estructuradas, los métodos de observación cualitativa, en investigaciones etnográficas o análisis de redes sociales. Y también tenemos el enfoque de investigación de tipo mixto, que combina los enfoques de los que hablamos anteriormente, bien sea el cualitativo y el cuantitativo. Esto desarrollados en un mismo estudio. Este tipo de enfoque, investigación mixta, ha encontrado pues acogida en los estudios que tienen que ver con las ciencias sociales. Repito que el análisis de los datos se combinan los dos, eh, el cualitativo y el cuantitativo, para poder desarrollar la investigación. La elección de que sea uno u otro depende del objeto que se va a estudiar, de aquello que vamos a estudiar, que vamos a analizar. Entonces, hagamos algunos conceptos para tratar de tener más claro qué es el uno y cuál es el otro. Entonces, la cuantitativa busca registrar información del fenómeno a través de investigar con números estadísticas, por ejemplo, el peso, la talla, el índice, la masa corporal, y permiten recoger y analizar datos para poder probar hipótesis. La metodología cualitativa registra características o atributos en datos no numéricos, como ya se ha dicho, con palabras, para poder interpretarlos. Por ejemplo, permiten recoger y analizar datos para comprender experiencias, como los hábitos que están alrededor de la salud ambiental, por ejemplo. Los trastornos psíquicos, también el consumo de sustancias psicoactivas. Ahora, miremos lo que tiene que ver con el alcance de la investigación. Entonces tenemos varios, como el exploratorio, el descriptivo, el correlacional o el explicativo. Definamos pues que el alcance de una investigación indica qué se va a obtener a partir de la investigación y el método que se seguirá para poder obtener esos resultados. Es muy importante que se identifique con claridad el alcance antes de empezar a desarrollar o llevar a cabo la investigación. Entonces podemos decir que tenemos estudios de tipo con alcance de tipo exploratorio. Estos se realizan
Normalmente cuando el objeto a investigar es un tema o un problema de investigación que no ha tenido precisamente eso, mucha investigación que no se ha realizado o se ha abordado anteriormente. Se utilizan en temas que han sido poco estudiados. El descriptivo nos va a mostrar las relaciones y describe el mundo tal como es, como el título. Es una descripción, es un descriptivo, es indica, muestra. Se realiza a través de llevar a cabo un experimento para saber qué cosas se puede cambiar, manipular, variar e incluir en el experimento. Aquí se trata de especificar propiedades, características, perfiles de personas, grupos de comunidades, procesos, objetos o otro fenómeno que se someta a un análisis. Pero básicamente, fíjense en el descriptivo se trata de eso, de enunciar, mostrar, describir. También tenemos alcance correlacional, que es un método de investigación no experimental en el cual un investigador mide dos variables y la relación que hay entre esas dos variables, sin influencia obviamente de ninguna otra variable extraña. Responde a preguntas de investigación en contexto específico con el objetivo de asociar el fenómeno entre dos o más variables. También tenemos el explicativo, va encaminado a responder por las causas de los eventos o fenómenos y se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y qué condiciones se manifiestan. Muy bien, aquí hay un, digamos, resumen de lo que se ha hablado anteriormente. No lo voy a anunciar porque ya hablé de esto, pero sí, si tienen alguna duda, luego que revisen la grabación del video para que pues tengan más claro y puedan desarrollar con más facilidad. Si hablamos del diseño metodológico, decimos que tenemos métodos cuantitativos y cualitativos y que en este de los cuantitativos se utilizan métodos estadísticos, encuestas, entrevistas y la experimentación. Los cualitativos, llevarlos a cabo a base de la observación, entrevistas, métodos etnográficos, investigación-acción, historias de vida, estudios de casos, grupos focales o análisis documental. Bueno, hablemos ahora de qué es una hipótesis. Es una predicción, una expectativa, una declaración que los investigadores predicen será el resultado de una investigación. Una hipótesis no es una conjetura. ¿Por qué? Porque se debe basar en teorías y conocimientos. No la puede uno tirar así sin tener unas bases. Tienen que estar basados, como ya se dijo, en teorías y en conocimiento. Es un supuesto, pues, que será afirmado o se negará a través del desarrollo de la investigación. Bueno, formular una hipótesis se trata de enunciar la manera o los requisitos que deben cumplirse para proceder a identificar y redactar un hecho o fenómeno en palabras, símbolos, sean o no matemáticos. ¿Cómo se formula una hipótesis? Uno, a través de razonar. Otro, a partir de la experiencia, usando la inducción.
También la información respecto de observar un fenómeno, las convicciones o prejuicios filosóficos, productos de una muy buena experiencia en torno al problema que se está investigando. Tenemos dos maneras, a través de la razón o a través de la experiencia o la inducción. Bien, tenemos que las hipótesis, por favor tengan esto muy claro, solo se hacen hipótesis cuando estamos hablando de estudios cuantitativos. Para los cualitativos no se pueden formular hipótesis. Entonces, tenemos hipótesis simple cuando se identifica una variable dependiente y obviamente una independiente. Es el que más se usa en trabajos escritos si se refiere a un hecho concreto, un hecho único. Un ejemplo de una hipótesis simple es, si comen muchos carbohidratos en un día, ganarás mucho peso en poco tiempo. Hay una sola variable dependiente y otra independiente. Ahora hablemos de las hipótesis complejas. Se trata de que allí hay dos o más variables relacionadas, sean dependientes o independientes. Aquí hay un ejemplo, siguiendo con el anterior. Comer frutas y verduras permite perder peso en poco tiempo. O sea, ya tenemos dos independientes y además de mejorar tu calidad de vida y salud general del organismo y de la piel. Pues tenemos acá dos también. También existe la hipótesis nula. Esta es cuando no existe relación entre las dos variables que se están estudiando. Una variable no afecta a la otra. Establece que los resultados pues se dan al azar y no son significativos a lo que se investiga. Un ejemplo de una hipótesis nula es el alcohol no produce daño hepático y comer de más da engorda. No hay una relación entre los dos. Son dos enunciados, pero no hay una relación. Ahora hablemos de qué son variables y sus características. Las características de una variable es que es una propiedad, un atributo que varía de un sujeto a otro sujeto. Y puede variar en el mismo sujeto cuando se hace la revisión en diferentes momentos. En el mismo sujeto se dan. Bueno, ahora, ¿qué es una variable dependiente? Es lo que estamos investigando. Y esa variable dependiente se afecta por la acción de la variable independiente. Entonces hablemos de qué es la independiente. Esta condiciona un cambio en los valores de la variable dependiente y puede ser manejada, manipulada por el investigador. Pero también existe una variable que se llama interviniente que afecta entre la dependiente y la independiente y no es objeto de estudio, pero sí se presenta y no se controla, puede alterar los resultados. Vamos a mirar un ejemplo, lo hace más fácil. Aquí hay una oración, voy a leerla completa y luego explicaré por qué está en colores. Entonces, la oración completa es, esto es un título pues de una investigación y dice, relación entre el tiempo de espera en la atención y percepción de calidad de atención en el servicio de emergencia en el Hospital de Kennedy en el primer semestre de 2022. Entonces tenemos una variable independiente, es el tiempo de espera en la atención. La dependiente es la percepción
de calidad de atención y la independiente es el orden del turno. Entonces, expliquemos esto. Aquí hay una relación de dependencia y es una variable, el tiempo de espera en la atención. Si cambiamos algo en la variable dependiente, que es la percepción de la calidad de atención, quiere decir, si cambiamos el tiempo de espera en la atención a un paciente, pues el paciente va a percibir que la calidad de atención cambia también. Es decir, si aumentamos el tiempo de espera para que atiendan a un paciente, el paciente va a entender o va a percibir que la atención es mala porque lo han hecho esperar mucho. Al contrario, si reducimos el tiempo de espera a ese paciente, pues la percepción que va a tener es que la calidad del servicio es buena porque tuvo que esperar poco tiempo. Así que hay algo que varía ahí, que es el orden del turno. Cuando alteramos en la dependiente el tiempo, se altera la percepción que tiene el paciente. ¿Y qué hace la diferencia entre uno y otro? Es la interveniente, que es el turno, que lo atiendan más pronto o más tarde. ¿Es claro esto? Bueno, ahora hablemos de las técnicas de recolección de información. Algunas de ellas son la encuesta, la entrevista, la prueba, evaluaciones filosóficas, observaciones, revisión de registros o muestras biológicas, por ejemplo. Y existen los instrumentos para recoger o recolectar la información. Es la manera o método con el cual se recopilan y miden informaciones de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y va a responder preguntas importantes. Y nos va a permitir, a través de sus resultados, anticipar o mirar tendencias a futuro. Aquí hay unos ejemplos de instrumentos de recolección de información, anotaciones, bitácoras de campo, observación, entrevistas, en fin. Ahora hablemos de las fuentes de información primaria. Básicamente, libros, en manuales podemos encontrar también la información para nuestro estudio, dependiendo del tipo de estudio también. Las monografías, que son estudios específicos sobre un tema muy concreto. Enciclopedias y diccionarios también muestran información muy concreta, muy puntual sobre un tema, las tesis doctorales y también en publicaciones periódicas. Obviamente que estamos hablando de publicaciones especializadas, científicas, referente al tema a investigar. Ahora, las fuentes de información secundaria, catálogos, catálogos, eh, impresos, electrónicos o registros sonores o videos, bases de datos a través de la biblioteca sobre el tema de nuestra investigación. Bueno, entonces recordemos ahora algunos términos que tenemos un tipo de muestreo, manera de tomar las muestras de manera probabilística o no probabilística. La primera, la probabilística, es un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y la no probabilística
Es un subgrupo de la población, va a un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad. Más bien, depende de las características de la investigación. Pues como no se trata de tener una clase de estadística en este momento, lo importante es que tengan claro qué es muestreo probabilístico y uno no probabilístico. Aquí hay unos elementos importantes que hay que tener muy claros y muy bien definidos. El caso de la población es un conjunto de elementos que son objetos de estudio estadístico. Identificar y determinar la población y explicarla es básicamente decir que es el grupo de individuos a quienes se les va a aplicar los instrumentos de investigación. Pero lo primero que hay que hacer para identificar una población y saber cómo vamos a través de ella, encontrar nuestra muestra es que se defina si esto es una muestra, se identifique si es una muestra finita o una muestra infinita. Bueno, hay que identificar también porque nos trabajamos en las entregas que han empezado a hacer ya para esta fase, he encontrado que hay em, una confusión al desarrollar o al definir lo que es una población. Cuando hablamos de la población es, vuelvo, insisto, el total de los individuos a los que le vamos a realizar o aplicar los instrumentos de investigación. Y la muestra o tamaño muestral, que es otra manera de decir lo mismo, como dije antes, lo primero es definir si es una muestra finita o una muestra infinita. Y teniendo en cuenta eso, cuando conozco que la población es una población finita, pues ustedes van a utilizar esta forma. Aquí está la definición de los eh, elementos involucrados a través de las representados por las letras, pero definiendo que es una muestra finita, no se enreden, por favor. Agarren esta muestra y si saben que es una muestra finita, desarrollan esta muestra. Al final tendrán n, que es el tamaño de la muestra. Es decir, a quienes, o el número de quienes ustedes van a aplicar la investigación. O los elementos, los instrumentos de investigación. Si ustedes saben que la población que están investigando es una población infinita, pues van a aplicar esta fórmula, ¿cierto? Entonces ya como una definición concreta el uno frente al otro, digamos que una muestra es una parte de la población con la que se realiza el estudio. Y una muestra es pues una parte de la población con la que se realiza el estudio. Y el tamaño muestral lo muestra es el número de elementos de que se compone la muestra y se representa por la letra N. Entonces, clave acá, en resumen, definir si es una muestra finita o una muestra infinita y dependiendo de eso se aplica una u la otra forma. Bueno, ahora vamos a hacer algunas indicaciones sobre esta fase 4. No olviden, por favor, incluir el título, la formulación, objetivos del proyecto. He encontrado, eh, y es una
una falencia general, el que leemos muy por encima, por ejemplo, la guía. Por lo mismo, de pronto no la entendemos bien y terminamos entregando cosas que no nos piden o de la forma en que no nos los están pidiendo o lo que no es. Entonces, la idea es revisar esto, tener realmente cuidado en entender qué es lo que la guía está pidiendo y actuar en consecuencia, es decir, responder lo que nos están preguntando, lo que nos están indicando que realicemos en la guía. También es muy importante que ustedes pues establezcan los medios para poder reunirse, para participar, para colaborar, para aportar y sobre todo para ponerse de acuerdo. Allí podemos encontrar, por ejemplo, que ustedes se pueden reunir por WhatsApp, por Skype, por Zoom, por Teams, por los medios que quieran para poder reunirse y construir la actividad y el entregable. Pero tengan en cuenta lo siguiente, dice que la guía, que es muy importante que se refleje en el foro, que se muestren sus ingresos y en las participaciones, en los aportes que están haciendo. ¿Para qué? Para poder tener los soportes que solicita la guía y la rúbrica para poder calificarles. Entonces, no importa por dónde se reúnan, sus aportes tienen que hacerlos en foro, en palabras simples. Bueno, hablemos ahora de la fase final del curso. Esta fase 5 tiene que ver con presentar la propuesta de investigación, es decir, todo lo que han desarrollado, ya voy a explicar eso, hasta el momento. Y esto se debe hacer de manera colaborativa, necesariamente no se reciben trabajos individuales, tienen que hacerlo de manera colaborativa. Son 120 puntos, es una fase que en términos generales no es complicada y si los aprovechan pueden ganarse en estos 120 puntos. Eh, Tiene un tiempo realmente muy, muy corto, por eso les sugiero que lo empiecen a desarrollar de la manera más rápida posible, más pronta más bien, dado que solamente son 2 semanas para su desarrollo. Y la fase final es todavía más corta porque es solamente una semana. Entonces, si no desarrollan a tiempo, se van a ver, perdón la palabra, se van a ver colgados con la parte siguiente. Entonces, ¿qué van a tener que hacer en la fase 5? Insisto que será un trabajo de forma grupal porque la guía dice que se evalúa el liderazgo, la integración y la participación y el trabajo por los aportes. ¿De qué se trata? Antes de cualquier cosa, es que ustedes hagan correcciones a lo que han realizado en las fases anteriores, para que el trabajo vaya bien. Deben al final de esto presentar completo el proyecto de investigación, es decir, lo que han realizado en fase 2, también en fase 3, fase 4 y fase 5, es decir, todo el trabajo debe estar completo en un documento Word que debe tener necesariamente una estructura académica, es decir, portada, introducción, cuadros, lo que piden, las conclusiones y la referencia bibliográfica. ¿Y de qué se trata? Tienen que hacer una presentación en PowerPoint, que sea, como dice la guía acá, de una manera coherente, dice PowerPoint, estético, ordenado, creativo, y con lo citado en la guía que resuma lo realizado en la investigación. Lo harán mediante un proyecto de un video
de 5 minutos en donde se ve a cada uno exponiendo su parte del proyecto. Lo pueden dividir. Ahora, si colocan el link del video, pues asegúrense que primero, cuando lo creen, quede de manera pública. Porque si ustedes lo dejan privado, solamente lo pueden mirar y revisar ustedes. El docente no lo podrá revisar, por lo tanto, no les va a poder calificar. La idea es que en esas diapositivas de la PowerPoint no coloquen tanto texto. Lo más relevante, lo más importante para que ustedes se puedan guiar cuando hagan la presentación. Y esto es lo que tiene que tener el trabajo. Ya, como dije, todo el trabajo completo. Entonces, el título, obviamente, la identificación del problema, la descripción, el planteamiento, es decir, lo que ustedes desarrollaron en la fase 2. A continuación, el marco de referencia que tiene que ver con la fase 3, con cada uno de sus ítems como antecedentes, marco teórico, marco conceptual, marco normativo, y decía que el marco metodológico, en ese marco metodológico, pues hay unos subtemas: tipo de investigación, método, enfoque, diseño, técnicas de investigación, instrumentos de recolección de información. Y población muestra instrumentos de recolección de información, el diseño de la encuesta, es decir, tienen que colocar allí, pero primero, para poder hacer una encuesta, ustedes tienen que identificar qué es lo que quieren preguntar, qué es lo que quieren saber, y actuar en consecuencia con cada una de las preguntas. También hay que presentar un cronograma de actividades, es decir, por ejemplo, van a colocar cada una de las fases del curso y los ítems que van a desarrollar, y luego van a colocar los tiempos de entrega de cada actividad. Así de fácil es el asunto. Entonces, ya como recomendaciones en esta fase 5, pues hay que tener claro que pues todos deben participar de la construcción del trabajo. Debe ser un trabajo en equipo, que deben colocar un único trabajo por grupo, revisar que haya coherencia, que haya una secuencia, un orden lógico, que tengan en cuenta la redacción y la ortografía y las normas APA, y que revisen el documento antes de que lo entreguen o lo suban al entorno de evaluación. Les decía que debe ser un único informe o trabajo en Word o PDF con las normas de presentación y referenciación. Dice la guía, debe ser estético, ordenado, uniforme, en espacio, un tipo de letra, y pues que las imágenes, cuadros o lo que pongan allí pues sean nítidos, ¿no? Y ahora recordemos lo que les habla la guía de las evidencias que ustedes deben mostrar. Las individuales es que cada uno debe enviar sus aportes al foro de manera oportuna y coordinar con los otros integrantes las actividades. Las evidencias grupales entonces serán los aportes que ustedes hagan en foro. Vuelvo y repito, aunque se reúnan por cualquier medio, WhatsApp, por el que sea, deben mostrar en foro sus participaciones. Antes de entregar el producto, deben revisarlo. Em,
Bueno, y creo que con esto pues hemos abarcado lo que tiene que ver con la fase 4 y con la fase 5. Lo importante es que ustedes lean y entiendan perfectamente la guía y qué se les solicita allí, y que lean la bibliografía del curso. Y otra recomendación muy importante es que revisen las correcciones que se hacen en foro a sus compañeros. ¿Para qué? Para que ustedes no cometan esas mismas fallas que puedan haber cometido ellos y puedan avanzar más rápido. Bueno, no siendo más, espero que estas indicaciones que se han dado acá sean de bastante ayuda para ustedes, como dije al comienzo, para el desarrollo de esta actividad y los buenos resultados en el curso. Y, y revisen. Así que les deseo que tengan el mejor de los éxitos. Esta es nuestra última reunión ya del curso, insistiéndoles también en que lo desarrollen lo más pronto que puedan, de la mejor manera posible, para que tengan buenos resultados, y teniendo en cuenta que solamente son 2 semanas para el desarrollo de esta fase 4 y que la fase 5 apenas tienen 5 días, una semana para poder desarrollarla, y que no dejen entonces que se les superpongan una y otra porque van a tener inconvenientes. Entonces, éxito nuevamente para cada uno de ustedes, tanto en estas 2 últimas actividades como en el curso, pero también en su actividad económica con los otros cursos. Les deseo que tengan un resto de tiempo bueno, que puedan desarrollar y descansar. Un feliz día para todos.